Una discusión que existe desde hace mucho tiempo entre las personas que habitan este mundo es: ¿existe realmente una iglesia verdadera? Si es así, ¿cuál de todas es? Esta es una pregunta que en su momento todo el mundo se ha hecho. Y lo interesante de todo esto es que todo el que pertenece a alguna iglesia estaba seguro que su iglesia, a la cual pertenecía, era la verdadera. Eso me incluye a mí. Cuando me bauticé para formar parte de una iglesia por primera vez en mi vida, a los 18 años, pensé de inmediato, y así me mantuve durante mucho tiempo, que la iglesia adventista era la iglesia verdadera. Incluso con menos de una semana de bautizado, ya discutí en la escuela con mis compañeros de otras religiones, indicándoles que esta era la iglesia verdadera, y los molestaba aseverándoles que el sábado era el día de reposo y que la carne de cerdo era inmunda. Digo esto porque solo tenía menos de una semana de bautizado y aún no sabía ni un versículo bíblico que hablara sobre el tema, indicando esto que las religiones, sin importar cuál sea, acondicionan a los miembros, ya sea intencionalmente o no, a creer y a aceptar como bueno y válido lo que allí se les enseña. Católicos, adventistas, pentecostales, mormones, testigos de Jehová, musulmanes, judíos, todos dicen ser la iglesia, secta o pueblo de Dios, y todos tienen la misma forma de defender su punto de vista. Para mí, todos están equivocados, y para ellos, todos nosotros estamos equivocados. Así piensan todos. Entonces, si nos saliéramos por un momento de esta discusión, si por un momento nos sentáramos a pensar, no como adventistas, no como mormones, no como parte de ningún credo religioso, estaríamos en la encrucijada en la que tenemos a todo el mundo que no es cristiano. ¿A cuál iglesia asisto? Y la respuesta estaría complicada, ya que todas dicen que son la iglesia verdadera. Históricamente, basándonos en la Biblia, encontraremos que de forma clara, la primera iglesia, si se puede llamar así, o pueblo que Dios legalmente eligió para que sean sus representantes aquí en la tierra y a través de ellos atraer al mundo, fue el pueblo de Israel. Por eso la Biblia dice lo siguiente: Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. En ese punto, ninguno tenemos contradicción. Todos aceptamos esa verdad como buena y válida, ya que esa verdad es más antigua que nosotros mismos. Pero si las religiones de este tiempo hubieran existido en el tiempo de Israel, de seguro la discusión acerca de cuál es la iglesia verdadera estuviera presente. Aún en los tiempos bíblicos existían evidencias claras de un conflicto entre naciones acerca de cuál era el Dios más poderoso. Ninguno se esforzaban en demostrar que el otro era falso o verdadero, solo se esforzaban por demostrar que el de ellos era el más fuerte. Sin embargo, luego que Israel se divide y surgen los samaritanos, y luego de venido Cristo a la tierra y estar enfrente de la mujer samaritana, allí surge una pregunta interesante que ha recorrido al mundo entero desde el momento en que se realizó hasta hoy. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.
Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Claramente Jesús destaca la posición que mantenía Israel aún en ese momento, la condición de pueblo o nación de Dios, y por ello destaca que la salvación viene de los judíos. Pero poco tiempo antes de su muerte, el mismo Cristo exclamó lo siguiente: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Indicando claramente y en consonancia con lo anterior, que una vez que su tiempo haya pasado, el reino sería quitado a ellos y dado a aquellos que rindan fruto. Lo que no sabíamos es que aquellos a los que se refería el texto era a los adventistas, católicos, mormones, entre otros, que andan hoy discutiendo entre sí que cada uno son la iglesia verdadera fundada por Jesucristo. Claramente Cristo dijo que donde se adore en espíritu y en verdad, allí es donde se adora a Dios. Pero clasificamos esto acorde a nuestra religión. La nuestra es la verdadera y las demás son falsas. Esto significa que para yo alcanzar la salvación, debo pertenecer a esa iglesia que dice ser la verdadera, ya que en una falsa es imposible que encuentre la salvación, o al menos es lo que entiendo que eso significa. Sin embargo, aún a esta lógica, las religiones buscan una explicación, la cual ellos entienden es la que la gente debe saber. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí obviamente ese redil es la iglesia que dice ser la verdadera, y esas otras ovejas de otros rediles o iglesias deben salir de allí y entrar a esa que dice ser la verdadera para entonces poder ser salva. ¿Acaso a nadie se le ocurre pensar en otra alternativa? Como por ejemplo, el texto alude a la reunión final de los santos, la cual no será por religión ni por grupito, sino de todos aquellos que independientemente en donde estuvieron, adoraron en espíritu y en verdad y se rindieron a la voluntad de Dios. De todas las religiones hay personas que murieron creyendo de verdad en Cristo y serán salvos. Evidentemente, se unirán al redil cuyo pastor es Jesucristo, y ese redil no es ninguna religión de este ni ningún tiempo, sino la religión celestial cuando estemos todos juntos en el cielo. Por cierto, juntas uno de cada religión para que se pongan de acuerdo en un solo punto de doctrina y durarán hasta que Cristo venga y no lo lograrán, y así entrarán al reino de los cielos. Curioso. Luego de la muerte de Cristo, los apóstoles del Cordero no andaban de lugar en lugar fundando religiones, sino más bien presentando lo que habían aprendido acerca de Jesús y su reino. Obviamente, todos aquellos que lo aceptaban abandonaban aquellas cosas que iban en contra de ese mensaje de Jesús y solo continuaban de esa manera de casa en casa, de isla en isla, predicando a Jesús, su muerte y resurrección y la salvación que éste ofertaba a todo el mundo. El plan era que la gente conociera el evangelio, lo entendiera, lo practicara y lo enseñara a otros, tal cual presenta Mateo capítulo 28.
tal cual hizo Jesús con el endemoniado gadareno. Una vez que lo libertó, le dijo que fuera a su tierra y contara allí lo que él había hecho por él. Básicamente, estamos haciendo lo contrario, encerrando el mensaje entre paredes y de una manera inteligente, pero igual de obligatoria, mandando a la gente a que si quieren salvarse, acepten a Jesús, pero no en cualquier lugar, sino en la iglesia de ellos, que es la verdadera. Claro, de alguna manera habría un mismo grupo en todo el mundo, creyendo una misma cosa, predicando lo mismo y salvando a todos, lo cual es el ideal de Dios, no como hoy, muchos grupos, muchas religiones, creyendo distintas cosas y disputándose siempre entre ellos las almas. La pregunta que hay que plantearse es: si todas las iglesias son verdaderas como ellas dicen y todas se rigen por el mismo libro, la Biblia, ¿por qué no están juntas? ¿Por qué son prácticamente enemigas al momento de tocar fibras sensibles entre ellas mismas? ¿Por qué no pueden entre todas predicar sin problema para que la gente conozca el mensaje de la salvación sin importar a dónde vaya? Las respuestas a estas preguntas tienen múltiples opciones, las cuales por ahora no abordaremos. Sin embargo, queremos volver a la pregunta original. ¿Alguna de estas iglesias que dicen ser la iglesia verdadera realmente lo es? ¿Realmente lo son? Todas, para explicar que son la verdadera, usan el mismo material, la Biblia, y basados en ella explican las razones por las que la son. Yo no tengo problema con que existan millones de iglesias, pero sí los tengo si los 2 millones dicen que son la iglesia verdadera. O son todas verdaderas o son todas falsas. O son algunas verdaderas o algunas falsas. Algo es lógico que pase, y es que de entre todas, algunas sí tienen más verdades o revelaciones que otras, pero eso no las hace la iglesia verdadera, porque en este mundo, por más santa que sea una iglesia, por más verdad que diga que tenga, nadie tiene ni tendrá la verdad absoluta. Porque cuando esto sea así, cuando una iglesia tenga la verdad absoluta, entonces todas las demás serán falsas, y esa que la tiene será la verdadera. Y todos los que están en otras iglesias no tendrían más alternativa que salir de allí e ir a esa que es la verdadera, si es que quieren ir al cielo. Apocalipsis capítulo 18 presenta una declaración impactante. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de Elia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este llamado no se hace a las iglesias falsas para que entren a la verdadera, se hace a todos aquellos que pertenecen a algún credo religioso para que abandonen las prácticas que ofenden a Dios y comiencen a practicar las cosas que a Dios le agradan. La verdad no está en una sola iglesia, está diseminada en todas las iglesias. Todas tienen algo de verdad de la salvación. Por eso en todas hay manifestaciones divinas. Dios no pone toda la verdad en un solo ser humano. Por eso a la iglesia se le llama el cuerpo de Cristo. Dios no pone toda la verdad en una sola iglesia, sino que la disemina entre todas, y todas tienen la responsabilidad de reclutar personas para su reino. La verdad no es una iglesia ni una religión. La verdad es Jesucristo. Por eso él mismo dijo: Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si las iglesias tienen a Jesús, entonces que se enfoquen en predicar esa verdad y no en que sus iglesias son o no la verdadera.
No existen iglesias verdaderas. Existen iglesias con mensajes distintivos o más sobresalientes que otras. No existen iglesias verdaderas. Existen iglesias con características que de una u otra forma ayudan a todos de alguna manera a llegar al cielo. El fervor pentecostal, la entrega a la misión de los testigos de Jehová, la devoción católica, la organización adventista, entre otras, todas tienen algo que aportar para la salvación del ser humano. Es tu responsabilidad encargarte de practicar lo correcto de cada religión y, por supuesto, asistir a la que más te guste, pero aférrate al mensaje de la Biblia. En vez de estar matándonos unos a otros para atraer a las personas a nuestra religión, matémonos porque las personas entren a la iglesia de salvación, sin importar cuál iglesia sea esta. Sé que a partir de esta publicación, muchos o la mayoría de los integrantes de mi religión, la Iglesia Adventista, me caerán arriba diciendo que estoy en apostasía, que soy ateo, que me aparté de la verdad, que soy una estrella de las que caerán en los tiempos del fin, etc. Esto no solo lo harían ellos conmigo, sino con cualquiera de ustedes en sus iglesias que hagan lo mismo, también se los van a hacer. Y justamente la razón es la que les comento. Las religiones condicionan las mentes de las personas para que no pase nada más que no sea lo que ellos enseñan. Les pido a todos que respeten mi punto de vista. Entiendo que con esto no le estoy faltando a nadie ni a nada. Aunque sé que muchos dejarán de invitarme a sus iglesias después de esto, sepan que esa acción u otra similar es una muestra de lo que estoy diciendo. El enfoque de todos, sin importar la religión, debe ser amar al prójimo y buscar su salvación, recogerlos de las calles y que vengan a la iglesia, sin importar cuál iglesia sea. Ojalá yo, que mis padres y mis hermanas que no pertenecen hoy en día a ninguna iglesia, pertenezcan a otra, a la que ellos les guste, y no que estén en las calles. Les invito a todos a pensar igual. Pensemos en salvar a la gente, en llevar a la gente a Cristo, sin importar a qué iglesia vayan. Al final, todos buscamos el mismo objetivo: llegar al reino de los cielos. Si todos trabajáramos unidos en vista a nuestra meta, de seguro más personas serían cristianas, porque la gente no quiere ver cristianos matándose entre ellos. Quieren ver cristianos que se preocupen de verdad por su salvación. Dios te bendiga.